Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Terapia y Café en su versión platicatorio. El día de hoy me encuentro con Anayan Sin Cisneros, Aline Lugo y nos acompaña también un gran invitado, un muy buen amigo, el licenciado Jesús Soto. Y pues cedo el micrófono a ustedes, compañeras. Muy buenas tardes a todos que nos están acompañando en esta tardecita fresca. Estaremos abordando un tema súper interesante y que es importante nombrar. Bienvenidos, chicos. Dani, Aline, gracias por compartir su tiempo. Jesús, muchísimas gracias por estarnos acompañando esta tarde. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Dani y Anayansi, un gusto estar nuevamente con ustedes como cada platicatorio semanal. Jesús, pues yo con todas las ansias de ya empezar el tema porque estaba esperando ya este tema, mira, ya le quiero arrancar. Pues hola a todos, es para mí un placer, es un gusto el compartir en este momento con ustedes. Yo soy fan de Terapia y Café, me encantan sus videos, ¿no? Dani, gracias que pues me invitan, ¿no? a este momento. Igual a mí me emociona estar con ustedes. La verdad es que yo estaba emocionado y ya esperaba este momento. Gracias. Y pues para comenzar, el tema ya lo deberían de estar viendo. Vamos a hablar de violencia en pareja. La semana pasada tocamos el tema de conflictos en pareja y hoy vamos a hablar, ¿no?, de esta transición, de cómo un conflicto puede evolucionar a la violencia dentro de la relación y se titula, pues, del amor al odio, ¿no? Entonces, Entonces, crimen, amigo, del amor al crimen. del amor al crimen, sí es cierto. Sí. Al odio también, ¿no? Supongo, a veces. Tendrá que haber algo de eso también. Va enlazado todo. Pero es interesante, ¿no? Como algo que creemos que debería ser, y esto es muy importante y lo vamos a estar viendo a lo largo de todos los platicatorios, que el deber ser, pues a veces nos traiciona mucho, cómo debería ser una relación no es, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa para que del amor se llegue a un crimen? Aunque se me hace un poquito fuerte esa palabra porque hay mucha violencia que no tiene que ser un crimen necesariamente y lo vamos a ir explorando más adelante. Fíjate, Dani, que es un tema sumamente interesante del amor al crimen, porque existen muchos casos en donde son así, o sea, tú amas a la persona, pero llega a ser tan violenta contigo que llega un punto donde no toleras y todo ese acumulo de odio, de resentimiento, toda esa ira que acumulas durante tanto tiempo puede llegar a generar un crimen. O sea, y lo podemos ver, ¿no? Se va a oír chusco o no sé cómo lo vean ustedes, ¿no? Pero se ve un decir en la serie esa de mujeres asesinas, o sea, donde la mujer se entrega y se entrega a la pareja y lo ama y tolera las humillaciones, tolera los golpes, tolera todo, tal vez por el amor, tal vez por los hijos, pero ¿qué pasa cuando llega ese punto en donde ya está esa ira, ese odio? Y va a deshacerse de lo que le hace daño y que comete pues al final un crimen, ¿no? Entonces es un tema muy bueno. A mí me llama mucho la atención los temas de violencia, porque también siento que es un tema, son temas que están como mal basados, ¿no? La gente no lo sabe ver bien, ¿no? No ve lo que pasa dentro de un tema de violencia, ¿no? Que muchas veces nosotros somos los responsables de que recibamos la violencia por no poner un alto, por no poner un hasta aquí, ¿no? Me suena algo parecido a lo que hablábamos, no recuerdo quién lo comentó en el platicatorio pasado, de poner límites. Pero a mí me gustaría que antes de seguir avanzando un poco con esto, que nos definieras, nos ayudaras a entender, bueno, a qué es lo que se entiende en este momento, en este platicatorio, por crimen. O sea, ¿qué sería del amor al crimen? O sea, ¿qué tendría que suceder o pasar, o como tú lo quieras llamar, para que sea considerado un crimen? ¿Qué acto es considerado un crimen? Bueno, se puede llamar crimen, pues es como que la afección a otra persona, el daño que le vas a generar a otra persona. La mayoría de personas lo ve como crimen, como un homicidio, ¿no? Es un crimen porque es un homicidio, mató a alguien.
Pero en este tema del amor al crimen, yo creo que se tendría que desarrollar el cómo inicia el amor, cómo toleramos el hecho de aceptar la violencia, cómo toleramos esa violencia y cómo llegamos al crimen. ¿Qué es lo que nos hace pasar a llegar a ese punto, ¿no? ¿Cómo inicia la violencia? Principalmente yo lo veo así en que, bueno, se puede llamar crimen pues al acto, vaya la redundancia, de acto criminal, porque al final pues se necesita una víctima y un victimario, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser el papel de víctima? ¿Quién va a ser el papel del victimario? Y al final, pues también los papeles, en estos casos del amor al odio, los papeles se invierten. Primero vas a ser víctima y después te vas a volver victimario y el victimario va a empezar a ser una víctima. O sea, es un rol que cambia en segundos, que cambia en minutos y que es en una desconexión mental que no te das cuenta cómo lo hiciste o en qué momento se dio, ¿no? Fíjate, Jesús, que estás abordando aspectos bien importantes y ahora que te escucho como desde mi perspectiva, hay muchos elementos a tomar en cuenta. En la primera participación que decías, pareciera broma o chiste y nos hablabas de esta serie de mujeres asesinas. Y pues sí, parece hasta de risa, hasta que esa situación es de una conocida o la vives en carne propia, ¿no? Pero otra cosa bien importante, lo que decías, entendemos crimen cuando una persona resulta asesinada, por ejemplo, y no nos damos cuenta que hay algunos otros actos que también son denominados crímenes por las características del mismo y las afecciones que están cometiéndose en contra de esa otra persona. Y esto último que comentabas, cómo decías tú, se tolera. Yo diría cómo se normalizan algunas conductas violentas y se confunden con una manera de amar. Y se van normalizando y se van haciendo más grandes y en el momento en que quieres parar, ya es muy complicado porque la raíz no viene de un mes atrás, sino de muchísimos años e incluso, como lo platicamos en la sesión anterior, desde relaciones anteriores o en la misma familia, en la misma cuna. Sí, Y fíjate que hay crímenes que no catalogamos como crímenes dentro de una relación y se da mucho la privación, la privación ilegal de la libertad, cuando no se secuestra una persona, cuando no se le permite salir de la vivienda, ese es un crimen también. Cuando se le golpea, también es un crimen, ¿no? Cuando hay agresión, cuando hay, y creo que es un tema que nos habían pedido para más adelante, cuando se forza una relación sexual, también es un crimen. Y hay muchos crímenes que no sabemos que pueden pasar dentro de una relación hasta que vemos el homicidio o hasta que vemos una violencia excesiva, una violencia muy, muy brutal. Toda la violencia es excesiva, perdón, hasta que vemos una violencia muy brutal, lo empezamos a catalogar desde afuera como un crimen. Y creo que es muy importante esta parte que toman, ¿no? Saber desde qué momento comienza a volverse criminal una relación. Y peligrosa. Y a mi parecer, tocaste un punto bien interesante que, bueno, para mí se me hizo muy interesante, la relación que existe entre la víctima y el victimario y cómo pasas de ser víctima a ser victimario o sea, cómo ese rol se va intercambiando durante todo el tiempo de la relación y cómo es que en esta relación con ese otro que está siendo víctima-victimario, conmigo que también estoy siendo víctima-victimario, o sea, ¿qué sucede? Porque entonces yo soy responsable de lo que está pasando ahí. Fíjate, Aline, que esto que mencionas me parece sumamente importante y apasionante de entender, porque tenemos la falsa idea que el victimario es aquella persona que me golpeó, la que me gritó, la que me humilló. Y sí, pero esa persona también es víctima y en algún momento yo también voy a adoptar ese papel de victimario, porque finalmente, bien lo decía Jesús hace un momento, se trata de roles
y los roles van cambiando, se van adaptando a las necesidades. En el momento en que a mí me conviene ser víctima, voy a ser víctima de la situación. Pero si resulta que está ocurriendo una circunstancia que no me parece, voy a ser victimaria y voy a provocar que las circunstancias me vuelvan a poner ahí donde estoy indefensa y requiera que vayan a levantarme y apapacharme. Qué fuerte, ¿no? Más que nada, yo diría en cuestión de tomar el rol de víctima y de victimario, yo creo que sí lo tomamos, pero es una decisión personal. La persona te va a dañar hasta donde tú quieras que te dañe. Y en este tipo de temas de violencia o de crimen, tú permitiste que te hiciera daño. Y cuando te vas al tema de pareja, pues es más grande, porque para empezar, si se supone que es tu pareja, tú ya conocías cómo era. Tú permitiste que en algún momento te humillaran, tú permitiste que te pegaran. ¿Y qué pasa? O sea, si eres víctima, pero también eres responsable de lo que te está sucediendo. Y ese es el papel que las personas no nos gusta tomar. Nos gusta echarle la culpa a los demás y decir, él es el que me agredió, él es el culpable, por él soy así, pero a ver, tú eres responsable de que la persona te tratara así. Y eso Fíjate, es lo Jesús, que la persona tiene que entender. Perdón, Dani, adelante. gracias. Me sorprende mucho, tú estudiaste otra cosa, estudiaste criminalística, pero lo pones en una visión que nosotros nos acercamos mucho, ¿no? La responsabilidad, y lo dices muy, muy cierto, ¿no? No nos gusta hacernos responsables de lo que hacemos dentro de la relación para ser víctimas en la relación. Y cuando hablo de esto me refiero al quedarse en una relación violenta es ser responsable de esa violencia, ¿no? No quiero decir que lo pidas o que lo quieran las personas que sufren violencia en la relación, pero al quedarse en una relación así, es permitirlo. Suena muy feo, suena muy, muy crudo, ¿no? O algunos podrán no estar de acuerdo, pero ese es mi punto de vista, ¿no? Entonces, cuando nos hacemos responsables de lo que nos está pasando, es cuando podemos cambiar, es cuando podemos tomar otra decisión. Cuando nos hacemos responsables, también adquirimos la conciencia de lo que está pasando. O al revés, ¿no? Cuando nos hacemos conscientes, nos podemos hacer también responsables. Pero es muy cierto lo que dices. Fíjate, Dani, que en este sentido, está poniendo un poquito lo que dices. Efectivamente, en el momento en que decido quedarme en una relación donde no hay un respeto o unos límites claros porque yo no los puse desde un inicio, pues estoy eligiendo eso. Pero también habría que entender que finalmente este constructo de relación que tenemos se ve influido por una serie de factores culturales, psicológicos y políticos. O sea, finalmente somos el resultado de todos estos factores que hemos venido consolidando como sociedad desde muchísimos años y en el cual hasta hace algunas generaciones se escuchaban frases como ya elegiste o ni siquiera ya elegiste, ya te casaron con y ahora tienes que cargar tu cruz, decían, ¿no? Con todo lo que eso implique. Y hoy día todavía podemos escuchar muchas personas que dicen, pues es que sigo ahí por mi familia, sigo ahí por los hijos, sigo ahí por... Y yo digo así, o sea, múltiples de justificaciones que lejos de llevar a otra cosa, llevan a no tomar esa responsabilidad individual que le corresponde. Hablando de este tema, ¿no? De decir de la responsabilidad que genera lo que me están haciendo, siempre he dicho que es una decisión personal. Tú vas a decidir hasta qué daño te pueden causar. Yo siempre lo he pensado en mi forma de ver yo puedo amar a alguien y amarlo locamente y decir, me voy a entregar a la persona, ¿no? A la mujer que amo, pero no me tienes que afectar. Mi integridad no me la vas a afectar. Mi amor propio, ¿no? Es el decir, yo no quiero que me trates así. Y también entra si yo no te trato así, ¿por qué tú sí me tratas así? Yo creo que el error en este tipo de temas empieza desde el noviazgo. Desde la primera vez que aquella pareja dejas que te controle
que te diga, no quiero que te pongas esto, a ver, dame la clave del internet, ¿no? Del celular, perdón. Teléfono. El teléfono. Dame, todo. De Facebook, de las redes, simplemente, ¿no? hoy se ve mucho, ¿no? Entonces, empiezan una relación con X persona y le dan su Face y es así de borra a los amigos que no quieres que tenga. Oye, ¿por qué? Son mis amigos. O sea, no va a pasar nada si les hablo, ¿no? Y yo considero que invadir esa privacidad ya es un acto violento, aunque no hay violencia física, ya es un acto de violencia donde yo estoy aplastando al otro, donde yo estoy invadiendo su espacio. Y esos pequeños actos violentos se van sumando, y si no se pone un límite, se van sumando más y más y más, y llega a convertirse en algo más agresivo. Por ejemplo, nos daban este ejemplo en una clase, no recuerdo cuál, la verdad, ya tiene bastantes años cuando hablábamos precisamente de terapia de pareja, y nos decían, la violencia en el matrimonio empieza así, con una caricia ruda, un empujón, y es una forma que la pareja tiene para ir midiendo qué tanto aguanta el otro. No es algo consciente, claro, pero si aguanta un empujón, pues aguanta dos, y si aguanta dos, aguanta tres, y si aguanta tres, aguanta un golpe. Y así va escalando la violencia hasta convertirse en una agresión violenta, ¿no? Entonces, desde ese pequeño acto de decir, borra a tus amigos, a que golpeen a cualquiera de los dos, solo hay tiempo en medio. Y Pero creo, entonces, Dani, adelante, Aline. Pero entonces ahí retomamos, bueno, me gustaría retomar lo que decía Jesús, el qué tanto le voy a permitir al otro y qué tanto me va a hacer responsable de lo que le estoy permitiendo al otro, ¿no? Hasta dónde estoy dejando que el otro llegue, que el otro me invada, que el otro me violente, que el otro empiece a tomar decisiones por mí. Entonces también sí está bien interesante lo que dices, Dani, pero si le sumamos esto, entonces también estás ahí metiendo efectivamente lo que es la relación de los dos. ¿Cómo el otro es responsable de que, por ejemplo, cómo es que yo soy responsable de que mi novio me haya empujado porque entonces yo lo permití? Y ahí entra mi responsabilidad dentro de la relación. ¿Y por qué el otro me borró a mis amigos? Porque yo lo permití, porque yo le di acceso a eso, ¿no? Entonces, es como, a mí me parece esto, no sé, ustedes cómo lo escuchan. Y que empieza desde cosas más que no tienen que ver con golpes, ¿no? Aquellas parejas que entre broma y broma, ay, es que eres una tontita, o eres un pendejo, y bla, 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 y que dicen, ¿no? Así nos llevamos, aguanta, pero finalmente son expresiones violentas que están midiendo el poder sobre la otra persona, y que mientras estás jugando, bromeando, suena bien, pero que ya ocupas esa misma expresión cuando se te empieza a salir algo de control, y entonces ya va a haber una reacción más brusca. Y esto que decíamos, ¿no? ¿Qué tanto permito? O sea, ¿cómo están mis límites? ¿Qué tantos límites puedo manejar para conmigo que no me permiten poner un límite con la otra persona? O sea, que le estoy permitiendo que de una palabra vaya a un empujón, que de un empujón vaya a, no sé, a un jalón de cabellos, y después ya termina en el hospital y se convierte en un ciclo, porque después de que ya me tiró por las escaleras, seguramente llegará con flores y viene la reconciliación y viene la luna de miel, y no, es que sí es amor, ¿no? Me está consintiendo, y otra vez volvemos a empezar. Entonces, efectivamente, la responsabilidad es tanto de uno como del otro. O sea, no podemos culpar exclusivamente a una persona. Déjame ponerlo así, Ana. ¿Qué tanto me permito que el otro me haga y qué tanto le permito al otro que me haga, ¿no? ¿Qué tanto yo me permito que el otro me haga y qué tanto le permito al otro? Como ya sonó muy revuelto. ¿Y qué tanto le hago también, Aline? Sí. Porque no nada más es el otro el que me hace, yo también hago. Ajá, y efectivamente, ¿qué crees que eso iba a comentar hace un momento? Porque llega un momento en el que ya conoces a tu pareja, que ya sabes, o llámalo pareja, hermano, amigo, como tú quieras, que ya sabes qué botones presionar para que actúe de cierta forma. Para encender la llamarada. Y por desgracia, abusamos de ello.
lo veíamos en una ocasión en una clase que tuve en la universidad, decían eso, ¿no? Está como la mujer. Ya el hombre está en su punto de ira y la mujer, pégame. Pues a ver si muy macho, pégame. Y a ver, quiero que me pegues. Y él, cállate, porque mira, Pégame. estoy mal, espérame. Y pégame, a ver si te atreves. Y ya cuando siente el golpe, ya se atrevió. Pero a ver, ¿por qué tú lo provocaste? Si te está diciendo, oye, dame un tiempo, permíteme relajarme, mira, estoy mal, ¿por qué tú también le buscas y le picas y le picas y le picas, ¿no? Y se ve mucho, ¿no? Yo les puedo compartir, ¿no? Yo, algo que siempre ocupé en mis relaciones era, hay un conflicto, ¿sabes qué? No hay problema, no tengo cabeza ahorita, ¿por qué no mejor me salgo, me voy camino, razono las cosas, reflexiono, regreso y platicamos? Pero a veces también nosotros somos, y hazlo, ¿y por qué? ¿Y para qué? Y Pero es ya, cuando empieza esa síntesis de ira de ya, o sea, ya me buscaste, ya me provocaste, ahora estoy responsable también de lo que tú generaste. y resulta que al final el culpable ante los ojos de toda la sociedad y del resto de la familia va a ser quien dio el golpe, pero no se detienen a ver qué generó el golpe. Y ojo, aquí yo no estoy justificando la violencia, o sea, simplemente entender la raíz y saber que todos, o quienes estemos involucrados en esta relación, somos responsables, que no nada más es la otra persona. Claro, es una relación simbiótica, donde lo decía Jesús, pasas de ser víctima a ser victimario y de ser victimario a ser víctima. Y es un vaivén, es un andamiaje entre los dos roles que casi nunca se ve hasta que hay una agresión física. Pero ya sea hacia el hombre o hacia la mujer, antes de eso hay insultos, antes de eso hay presiones, antes de eso hay otro tipo de agresiones. Muy Poquitos pocas alarma. personas, porque sí, llegarán a golpear a alguien de la nada. Claro que también hay personas así, hay hombres y mujeres que golpean a otros de la nada, pero en su mayoría hay un proceso atrás que no vemos, que la misma relación oculta también, ¿no? Que yo como relación no quiero que los demás se enteren que estamos peleando, entonces frente a otros aparentamos y ya en la privacidad pues es cuando hay conflictos y surge esta famosa frase, pero si se veían bien felices. Sí. Entonces, no sabemos realmente, estos son términos generales, pero en específico, la dinámica de cada pareja es única, ¿no? Y el motivo de la violencia o del crimen en cada pareja también va a ser único. Dices un tema súper importante, Dani, ¿no? La apariencia. Una persona que sufre violencia siempre tiene apariencia. No quiero que nadie se dé cuenta de lo que estoy viviendo, porque tenemos miedo de decirlo, miedo de expresarlo, ¿no? ¿Y cómo lo haces aparentando? Que todo está bien. Y se oye muy, muy chistoso, ¿no? Pero es como la mujer que llega con el ojo morado y dice, ay, me pegué con la ventana cuando lo abrí, ¿no? Y dices, entonces es que ese es un golpe de ventana. O es que no me empujó, él nada más estaba detrás de mí, yo crucé los pies y me quedé de las escaleras. No es cierto. ¿Por qué lo justificas? Confundimos el ¿Para amor. qué? O sea, realmente confundimos el amor con la dependencia, con la necesidad de estar con alguien. Porque somos personas que no nos gusta estar solos. Somos personas que necesitamos de alguien. Porque a veces la soledad es complicada, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando empiezas a enfrentarte a esa soledad y te das cuenta que estás siendo agredido, que te está haciendo daño y dices, ¿sabes qué? No, ya hasta aquí. O sea, ya no puedo. Entonces ahí es cuando viene el otro lado. Ya no me voy a dejar. Y a ver, ahora ponle límites después de 5 o 6 años. Es un proceso. Decían un punto importante, la luna de miel, ¿no? O sea, ya me pegó, ya me humilló, ya me pisoteó, ahora voy a convencerla otra vez de que todo va a ser perfecto, ¿no? Pero ese es un proceso. Y lo dice mucho la sociedad, no va a cambiar de la noche a la mañana. Y al final, si tú regresas con él, también ya sabes a lo que te enfrentas. Claro, nosotros lo decimos fácil, ¿no? Bueno, se escucha fácil, pero poner un límite en una relación violenta no es algo sencillo y también tiene otras consecuencias y también ya aparecen amenazas y aparecen para los dos, desde el me voy a matar hasta voy a matar a tu familia, ¿no? Que son como los más recurrentes o los más presentes. Si me dejas, voy a matar a tus papás o a tus hijos, o el si me dejas, me voy a matar.
¿no? Que son otro tipo de violencia, también otro tipo de agresiones. Entonces, no es un proceso sencillo, no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana, o tal vez sí cuando tocas fondo, pero también cada persona lo hará de la forma que pueda. ¿Y qué es eso, Dani? O sea, que es un proceso que no lo puedes hacer de la noche a la mañana y esa manipulación, pero viene la otra. O sea, si tú no eres mía o mío, no eres de nadie. Y entonces voy y te privo de tu libertad y te llevo a la fuerza porque tú me amas, igual que yo te amo a ti, pero ahorita no lo ves. Entonces te voy a llevar conmigo para que veas que sí me amas y que sí nos amamos. Y ahí vemos entonces a muchas parejas que se terminan metiendo en conflictos muy tremendos y que terminan habiendo hasta muertes porque se les pasó la mano de querer demostrar que el otro les amaba y que nada más les hacía falta convivir un poquito más, ¿no? Y yo siempre he dicho, o sea, hay que darse cuenta de esos focos de alarma, pero si yo me doy cuenta que hay un foco de alarma, pues habría que retirarse, porque si está el foco, es porque se va a encender en algún momento. O sea, no está porque sí, nada más. Y a veces nos esperamos hasta que se pone rojo. Pero utilizaste una palabra que dice, habría que retirarme. Sí, pero ¿qué pasa cuando el otro no se quiere ir? Porque el supuesto amor que siente por su pareja es más grande que el golpe que le dio. Ah, porque sí me pega, pero ¿qué crees? Después me trae flores y se porta súper lindo toda una semana y eso me gusta, ¿no? Entonces, esta otra parte de verle qué es lo que está sucediendo. Y bien lo decía Jesús, cuando eres víctima no quieres que nadie más se entere, ¿no? Porque probablemente, a lo mejor sí te pega y te hace cosas y te dice y te trata mal, pero es que después se porta bonito, ¿no? Pero es que sí lo quiero, pero entonces, ¿cómo voy a decirle a otras personas lo que me está pasando cuando realmente no me quiero salir de ahí porque me gusta? Por alguna extraña razón, y ni siquiera me he dado cuenta que me gusta. Esa es otra opción, esa es otra posibilidad. Entre él ya me acostumbré a estar con él, que cómo lo voy a dejar. Nos da miedo iniciar de cero. Yo en algún momento en mi vida tuve que terminar una relación de 3 años y sí es cierto, ¿no? Existe ese miedo de decir, ¿por qué voy a empezar desde cero? Y me voy a quedar sin nada, ¿no? ¿Y qué van a decir? Porque, digo, en mi relación no hubo violencia entre ella y yo. La violencia era por parte de un familiar, pero al final sí entra ese detalle de decir, o sea, me voy a quedar sin nada. Como que sientes que es lo único que tienes que puedes atesorar. Pero también un decir, yo les puedo poner de ejemplo en mi caso, ¿no? También era el de no estoy siendo feliz. Ni la estoy haciendo feliz, ni estoy siendo feliz yo. Entonces mejor terminar la relación. Mejor me quedo sin nada. Pero no todos lo vamos a entender de la misma forma. Porque muchos creemos que las personas son de nuestra pertenencia. O sea, como ya es mi novia, como ya es mi esposa, es mía porque ya hay un papel que ampara que dice que estamos juntos. A ver, no, el papel ampara que van a compartir una vida. No que es tuya ni que él es tuyo. Él tiene su vida también. Van a vivir juntos, pero no lo vemos nosotros así. Nos gusta verlo como es de mi propiedad porque es lo que tengo seguro. Y también es Sí, violento, ¿no? tendemos a cosificar a las personas, ¿no? A decir que es un objeto o a tratarlo como un objeto, ¿no? A no pensar en qué tanto daño le vamos a hacer si la golpeamos, si lo engañamos, si lo insultamos, si le empujamos, etcétera. Entonces se vuelve un objeto y pasa a ser una propiedad. Y hay personas que sí creen que la otra persona es su propiedad, ¿no? Que creen que tienen que obedecerlos, que creen que tienen que estar ahí siempre, que creen que pueden aguantar cualquier cosa y no, finalmente tomará una factura, ¿no? Aunque la otra persona, aunque la persona violentada se quede ahí, habrá una factura que pagar y probablemente sea una lesión muy grave o la vida. Se ve llegando al tema del amor al crimen, ahí es cuando vemos esa situación, ¿no? ¿En qué momento pasó de ser amor y volverse un crimen? ¿En qué momento pasó de ser víctima a ser victimario? En el momento en que te cansaste de los tratos, en el momento en que te cansaste de las humillaciones. Ahí es cuando empiezas a accionar. ¿Y cómo accionas?
con lo que puedes o con lo que tienes. Yo les ponía el caso de mujeres asesinas, ¿no? ¿En cuánto tiempo se comete un homicidio? En minutos. En minutos matas a una persona. Y si la amabas, ¿por qué la mataste? Porque ya había un trasfondo, porque ya me había cansado, ¿no? Por desgracia o por muchas circunstancias, pues la ley lo maneja de una forma muy diferente, ¿no? Y entran infinidad de términos. Pero si nos vamos realmente y nos basamos a lo que ya había pasado, a los antecedentes que ya existían, entonces se podría generar algo más justo, ¿no? No justificando que se mató a la persona, pero justificando el acto que se cometió. Yo cuando hacía mi tesis, Dani fue una de las personas que me ayudó en ello. Tuve un caso de un hombre que la mujer le pegaba y se presentaba ante un ministerio público y le decían, ¿cómo tu mujer te va a pegar si eres hombre? O sea, eso no puede pasar, es que tú eres hombre, ¿no? O sea, los papeles tienen que ser al revés, ¿no? Y llegaba el señor golpeado y no le hacían caso y se burlaban de él, ¿no? O sea, mandilón, ¿cómo su mujer le va a pegar, ¿no? Y así llegó como 4 o 5 veces a un ministerio público. Y le decía, es que necesito que me ayuden porque yo me tengo que quedar porque tengo hijos, o sea, pero ya no quiero estar ahí. Llegó un punto en donde la mujer mandó al hospital a este señor. Y cuando el señor llega al hospital con lesiones graves, en ese momento empieza la justicia, ¿no? Y empiezan a decir, oye, sí es cierto, sí te pegaba, ¿no? Y decir, ¿por qué esperar tanto tiempo? A veces la víctima sí pide la ayuda y no le llega, pero también está en poner un alto, o sea, ¿sabes qué? No me pegues. Nos decía una maestra que me daba psicología, que decía, no te permito que pases de este límite. O sea, mi límite es este y hasta aquí puedes llegar, ¿no? Y desde el primer momento en que me golpea, ¿sabes qué? No lo vuelvas a hacer o no te vuelvas a acercar a mi punto. Y cortar la relación de tajo. Te va a doler, vas a sufrir, sí, pero es lo mejor para ti. Sí, creo que esta parte es importante. Poner un límite no es decirle solo a la persona, oye, no me pegues, es tomar una acción, es irse, es levantar un acta, es levantar un previo, es hacer muchas cosas. Poner un límite no solo es decirle qué le vas a permitir y qué no le vas a permitir hacer. Poner un límite implica una acción también. Y Sí, a veces nos confundimos con esto. sí, porque si únicamente se queda en palabras, pues seguramente me va a decir, sí, 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 si no quieres que te haga esto, no va a volver a pasar. Pero una semana, un mes después va a volver a ocurrir. Entonces, a veces no entendemos que nuestro gran amor y nuestro gran corazón y nuestras buenas intenciones no van a salvarme ni van a salvar a la otra persona, que van a salvarnos las acciones que se tomen. Y que efectivamente, desde el primer momento en que me di cuenta que la situación se estaba saliendo de control, hacer algo. Porque bien lo decían desde un inicio, estas situaciones se gestan en el noviazgo, cuando tú empiezas a salir con la persona, cuando vas con tu pareja o tu amigo o tu amiga, quien como sea en un primer contacto, y te saluda un amigo o una amiga y pues como que te ve feíto y te hace drama, ¿no? O cuando de repente te llega un mensaje y ¿de quién es? ¿Y por qué te estás riendo? ¿O por qué le hablas a fulanito? O sea, con esas cosas que en apariencia son sutiles y que a veces justificamos con cosas como, me está cuidando porque me quiere, o sabe que fulanito, fulanita no es buena influencia para mí, y no nos damos cuenta que empieza a limitar a nublar nuestra vista y a limitar nuestras amistades y nuestras libertades. Permíteme decirte, tomando un poco, ejercer violencia y le permito que la ejerza sobre mí. Porque yo en ese momento no estoy viendo que lo que está sucediendo, que lo que me está prohibiendo, lo que me está diciendo que según está mal, ya es violencia, porque está violentando mi derecho de elegir con quién convivir, con quién no convivir, porque si bien somos pareja, ni yo soy un objeto, ni el otro es un objeto, ni me pertenece, ni le pertenezco, pero qué complicado es comprender todo esto. Y qué complicado es tomar una acción para retirarte de una relación que está siendo conflictiva, que está siendo destructiva,
Y deja tú, ya tomaste la acción y decidiste alejarte. Ahora el proceso de sanación para que no vuelvas a elegir a una persona que te vuelva a violentar de la misma forma, tarda años, tarda años. Yo estuve en una relación por muchos años que fue muy violenta y yo me tardé muchísimos años en dejar esa parte. Entonces, sí también requiere de terapia el dejar una relación así, cuando ya es muy violenta, sí requieres ir a terapia, sí requieres alejarte de ese círculo en el que estás, de la gente con la que frecuentabas, sí necesitas hacer no solamente, si bien una acción es la que te lleva a salir de esa relación, necesitas empezar a tomar más acciones, más y más y más, que te van a ir doliendo y que en el momento no vas a querer tomar y que en el momento no vas a estar, en esta disyuntiva de si lo hago o no lo hago. Entonces, y entender que duele. Exactamente, es un proceso que lleva su tiempo. Entonces, ese también es el que pasa después de que elijo salirme de una relación antes de que llegue de un amor a un crimen. Claro, y fíjense, ahorita decían que empieza en el noviazgo, a veces empieza antes. Ya hemos hablado de los introyectos infinidad de veces y yo he escuchado comentarios de literalmente, no, es que a mi mamá sí le iba feo, a ella la dejaban en cama varios días y a mí nada más me pega poquito. Nomás los viernes. Yo puedo seguir caminando, ¿no? Yo puedo seguir haciendo mis cosas. He escuchado ese tipo de comentarios y esta desnaturalización, esta desensibilización a la violencia también puede venir desde el hogar. Recuerden que la familia es el primer núcleo social al que pertenecemos y es el primero en que marca las pautas de cómo nos vamos a relacionar. Y es cierto, si es que antes había más violencia, no lo justifica en la actualidad, ni allá y entonces, ¿no? Era violencia y aquí sigue siendo violencia. Si yo le pego a alguien más despacio que a otra persona, eso no le quita la violencia, sigue siendo un acto violento. Entonces, creo que también tiene que ver mucho con el concepto de violencia. Lo hablamos la sesión pasada, el concepto de amor, ahora viene el concepto de violencia. Cualquier cosa que me haga sentir violentado es violencia, para mí, ¿no? Y cada quien tendrá su definición. Cualquier cosa que me haga sentir en peligro, agredido, violento, para mí eso es ya violencia, ¿no? Desde un insulto hasta un golpe. Y cada persona pues tiene un concepto diferente y muchos sufrirán violencia sin saber que lo están haciendo, porque así se les enseñó. Fíjate, Dani, esto que dices me parece bien interesante y me lleva a recordar cosas que de repente veo mucho en redes sociales, comentarios como, si me amaras, no le hablarías a fulanita y perenganita. Si me amaras, me mandarías como que la ubicación en tiempo real, una fotografía y no sé cuántas cosas, ¿no? Quieren. Entonces, desde su perspectiva de estas personas que creen que así se demuestra el amor, yo puedo entender que les está llevando a querer tener el control de la otra persona y un derecho de propiedad, como bien lo decía Jesús hace un momento. Y entonces la cosa no va por ahí. Pero, ¿qué pasa? Cuando esta persona me empieza a poner límites y yo traigo este chip de que si me ama va a dejar de hacer o no le va a hablar a X o Y persona, entonces yo le voy a decir, ok, está bien, no le voy a hablar a Aline porque es mala influencia para mí, me quiere llevar de fiesta y demás, ya no le voy a hablar ni tampoco a Daniel, pero tú no le vas a hablar y te doy la lista, ¿no? Pero tú vas a pasarme la contraseña de tu Facebook, pero tú vas a hacer, porque eso es amor. Y entonces ya estoy bien feliz porque ya no le voy a hablar a Lynn ni a Daniel, pero él ya me dio la contraseña o ya me dijo lo que yo quería yo escuchar, porque a veces esa es otra. Nos dicen lo que queremos escuchar para que se estabilicen las cosas y finalmente la situación estalla en algún momento. Porque el hecho de que ya te digan no va a pasar o no esto, no lo otro, no significa que no vaya a ocurrir un detonante que nos genere un conflicto mayor. Y eso es cuando se negocia, porque no siempre. Ahorita dices tú, Aline, espérame tantito, porque recordé algo muy importante. Yo estuve en una relación, que ya saben que yo no digo su nombre para no quemar a Laura. Las cosas como son.
Ajá. Donde fueron varios años y me fue cortando mis amistades sin siquiera notarlo, ¿no? Y me fue construyendo un núcleo social donde yo era un añadido de ella. Y cuando termina la relación, pues yo me quedé sin amigos. Cuando se acabó la relación, yo no tenía a quién acudir. Fue así de, ¿y ahora qué hago? No, no, porque te van cortando la relación con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros, y te van apartando de eso hasta que te quedas solo. Y lo único con lo que te relacionas es con tu pareja. Entonces, hace rato Aline decía, es un proceso, sí, hay que construir una red de apoyo social o de apoyo familiar o de apoyo de cualquier tipo, donde puedas llegar, donde puedas tener una relación con otra persona y veas que no estás solo, porque luego ni siquiera te das cuenta. Y Jesús lo vio, ¿no? Jesús me decía, es que ya no vienes, no, es que estoy ocupado o cualquier cosa. Decía, no, es que a Adriana no le gusta ir para allá. Chinga, ya dije su nombre. y Salud. y no te das cuenta, no te das cuenta que te están arrancando todo, que te están quitando todo. Y nunca hubo un golpe, nunca hubo una mentada de madre, nunca hubo, bueno, infidelidades sí, muchísimas, chorros, cantidad de infidelidad, ¿no? Pero yo me di cuenta al final. El punto es que a veces la manipulación es tan lenta, Sí. tan paulatínica, tan esporádica, tan sutil, que cuando te das cuenta, estás muy enredado. Y salir es complicadísimo. Y le pasa a todos. No le pasa a hombres, le pasa a mujeres, le pasa a lo que sea. Se ha dicho mucho que los hombres son violentos físicamente, que agreden físicamente y que las mujeres psicológicamente. Y no es cierto, ¿no? Los dos pueden hacer las dos cosas. Y pasa. Fíjate, Dani, que ese tema es muy bueno. A mí los temas de violencia son temas que me gusta porque a veces quisieras abrir la cabecita de la persona y decirle, te está haciendo daño, ¿no? O sea, date cuenta, velo, ¿no? Date cuenta, amiga. Yo, cuando decido hacer mi tesis, desde que yo conozco a Daniel, siempre se lo dije, yo quiero hacer una tesis de violencia hacia el hombre. En redes sociales, simplemente yo respeto mucho el feminismo, pero pasó el 8 de marzo y la violencia contra la mujer, ¿no? La lucha contra la igualdad. Y está súper padre, o sea, todos merecemos ser tratados igual. Pero ¿qué pasa con la violencia del hombre? Y entonces cuando yo empezaba mi tesis, en ese momento, y yo me decía, no, o sea, ¿cómo crees que un hombre va a ser violentado? Eso es mentira, ¿no? Y mucha gente se burlaba de mí y decía, ¿cómo crees que un hombre va a sufrir violencia? Y le decía, sí, sí existen. Y efectivamente, sí es cierto. Y se le llama violencia silenciosa, porque el hombre por ser hombre se tiene que aguantar a los caprichos o a la violencia de una mujer. La mujer recibe un golpe, llega a un ministerio público, inmediatamente es atendida. Un hombre no. Y entonces yo apenas abarcaba el tema con un amigo y le decía, es muy bueno el feminismo, es válido que todos tengamos los mismos derechos, eso yo estoy muy, muy de acuerdo, pero lo que no es válido es que realmente si nos vamos a un tema de violencia, el hombre es el que menos es, pues al final, defendido en cuestiones de justicia, ¿no? Siempre es como, él tiene la culpa. Daniel me ayudaba en ese tiempo a hacer mis encuestas, ¿no? Y hice unas preguntas hacia la mujer, ¿no? Y yo les decía, ¿tú crees que un hombre merece ser mayormente castigado? Y me decían que sí, por ser hombre, porque tenían fuerza, porque podían, y les decía, no, es que entonces no están entendiendo el tema. Ni hombres ni mujeres merecen ser castigados, todos merecemos el mismo trato. Y es una lucha muy, muy complicada, ¿no? La verdad es de que este tema de violencia, si nos basamos a la violencia hacia la mujer siempre está muy defendida. Y a veces también por esa seguridad que tienen de que va a ser defendida, también hay abuso. Encontré un artículo en donde solo un país clasifica la violencia hacia el hombre y te das cuenta que la violencia hacia el hombre es de dos tipos.
sí puede llegar a ser física, pero cuando es violencia hacia su pareja, es violencia psicológica y violencia sexual. Y dices, ¿cómo puede ser eso, no? Porque, y ahí me acuerdo mucho que en ese artículo mencionaba, cuando la pareja se burla también de tu miembro, del tamaño de tu miembro, eso es violencia. No tiene por qué tú eres así. O cuando llegas a la casa de ver a los amigos, te dice, tú te quedas en el sillón y no entras en la recámara, también eso es violencia. No porque vengas así, si no estás haciendo nada, no puedes que ser tratado así. Entonces, la violencia, decía Daniel, algo muy importante, ¿no? Es todo lo que me hace sentir agredido, todo lo que afecta a mi persona, ¿no? Pero por desgracia no todos nos damos cuenta en el momento. Yo le comentaba a Daniel, ¿no? Daniel es mi confidente. Y cuando yo vivía mi relación, llegó un punto en el que le decía, es que ya no quiero. Y es válido decir, no sé cómo quitarme esa relación, porque pues básicamente ya era un matrimonio, ¿no? Y decía, es que ya tengo una estructura de vida, y cómo voy a salir de esa estructura, y cómo lo voy a hacer. Pero al final, en verdad que cuando tomas la decisión y dices, ya quiero salir, ya no quiero enfrentarme, ya no quiero vivir lo que estoy viviendo, en ese momento, ¿de dónde te salen fuerzas? No sabes, pero dices, hasta aquí. Vámonos a un tema, hablando de crimen, de lo que es el tema, ¿no? ¿Qué pasa cuando, les decía, cuando ya pasaste insultos, ya pasaste golpes, ya pasaste el caso de infidelidades, que dices hasta aquí, o sea, y ya lo ves y tu mente empieza a generar un y mil cosas, lo voy a matar, ¿no? Y va a ser la única forma, ¿no? De desquitarme, sin darte cuenta que lo único que vas a hacer es dañarte a ti mismo y dañar pues al final cuando tienes familia, dañar a tus hijos, ¿no? Entonces en ese momento ya no, tanto te preocupaste tantos años porque tus hijos tuvieran un padre, porque tu relación estuviera bien ante la gente, que en 5 minutos cometiste un crimen y ahora ya pasaste de ser víctima a ser victimario. Está complicado. Vaya, es un tema muy complejo y creo que podríamos extendernos muchísimo, pero creo que es un buen momento para ir cerrando este platicatorio, recordando pues todo lo que hemos hablado aquí, ¿no? Que la violencia, uno, como dice aquí un comentario, no tiene género, eso es muy cierto. Todos somos capaces de ejercer la violencia, todos somos capaces de lastimar y todos somos capaces de ser lastimados y violentados. Es un tema muy, muy importante. Creo que si sientes que estás en violencia, tienes que acudir a algún especialista, no solo a terapia, la parte jurídica también en estos casos es muy, muy importante. Tienes que construir una red de apoyo, para que en caso de una emergencia tengas a dónde acudir, y estos sí son consejos tal cuales, porque cuando la violencia empieza a desatarse, ya no para. Es muy difícil que pare. Entonces, esténse al pendiente, cuídense. Si alguien tiene alguna duda, un comentario, puede hacérnoslo saber aquí. Si alguien se siente violentado o agredido, también estamos presentes para apoyar en este tema. Y creo que por mi parte es todo. Ahorita, si quieren comentar algo, mientras que yo busco en los comentarios, porque ahora sí hay bastantitos. Yo solamente una última cosa que no me quiero quedar con ganas de decirlo, en lo que estaba diciendo Nayansin, de qué tanto te permito, qué tanto te permito y me permito, me parece a mí una negociación de violencia. Sí. Estoy negociando qué tanto puedo violentar al otro y qué tanto el otro me puede violentar a mí. Y qué fuerte se escucha ya cuando le pones negociación de violencia. Porque eso es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, no me quería quedar sin mencionar eso que tenía yo acá pensado. Sí, la verdad es que darnos cuenta de eso a veces duele. Y con respecto a lo que decías de la terapia, a veces creemos que con ir a terapia 1, 2 veces, un mes, ya la hicimos. Y resulta que voy a terapia y salgo hasta enojada con el terapeuta porque me dijo cosas que no quería yo escuchar. Y me llevó por un camino que yo no quería ir. Por un camino que he estado evitando. Exacto, y finalmente implica el mirarme desnuda frente a un espejo, literal y metafóricamente, y conocerme, saber quién soy.
y que lo que estoy viviendo ahorita es consecuencia de las elecciones y decisiones que tomé en un pasado y de estas negociaciones de violencia que hice en su momento. Y que quede claro, no únicamente se hacen con la pareja, se hacen con los papás, con los hermanos, con los amigos, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de oficina, de la escuela, con todos. Y pues no sé, Dani, Claro, tenemos... ya lo habíamos hablado antes, ¿no? ¿Sí? Ajá, sí. Hicimos una vez una transmisión muy cortita donde hablábamos de la violencia y la persona que es violenta con uno es violenta con todos, ¿no? Y Sí. se relaciona de forma violenta. Esa es la forma que tiene de relacionarse y no se va a limitar a la pareja, a los hijos, a compañeros, a un desconocido en la calle, a cualquier persona. La violencia no tiene ni género, ni edad, ni discrimina y cualquier persona puede ser violenta y agredir a los demás en cualquier momento. Y sí, hay bastantes comentarios. Guadalupe Hernández, saludos. A Meli Hernández también, saludos. A Lidio, saludos. Claudia, Saraí, Miguel Luna, dice que llegas a un momento en el que dices, ya basta, y es cuando decides dejar esa relación, sí, pero también hay que saber qué hacer después. Claudia Flores, saludos. A Mel, manda saludos y dice que muchas veces el agredido no se da cuenta de que está siendo violentado porque se ha normalizado la violencia. Eso es muy cierto, que tan normalizado estamos con la violencia que la negociamos, lo que decían ustedes, ¿no? Yo te doy chance de que metes 3 putazos, pero tú no le hablas a tus amigas. Y ahí se van negociando la violencia, ¿no? Un juego, o sea, hasta parece juego, ¿no? Sí. Saludos desde Nextlalpan, nos mandan saludos. A Angie, saludos, muchas gracias. A ver qué día estás presente por acá. Dice Claudia Flores, pégame, pero no me dejes. Es una frase muy cierta también, ¿no? Karen dice, está muy interesante, dice, exacto, si tú regresas a ese lugar donde estás mal, ¿quién es el que está peor, no? ¿El que violenta o el que regresa? Yo creo que los dos. Así es. Miguel Luna también dice que las relaciones pueden sufrir síndrome de Estocolmo. Puede ser, aunque está más enfocado hacia otra parte, pero también. Pues saludos a Daf, a Alan, que dice que cuando ya acudiste por ayuda y vuelves a experimentar lo mismo que procede, pues volverlo a dejar, buscar otra vez ayuda, ver qué es lo que está pasando para que vuelvas a experimentarlo. Entender el No sé proceso, si, en qué momento se torció y reiniciarlo. estar al pendiente, ¿no? Tener esta conciencia que hemos hablado todo este rato. Esos son los comentarios que hay hasta ahora. Muchísimas gracias. Me parece que Jesús tuvo un incidente y se desconectó. Pero muchas gracias. Yo me despido y me parece que Aline tenía un asunto ahí con respecto al taller que estamos planeando. Bueno, que ya está planeado. Sí, bueno, pues ya más por último para comentarles que el taller, pues me parece que va a sufrir un cambio de fecha por situaciones personales de los tres. Se nos está complicando que sea este sábado. Entonces vamos a modificar la fecha y nosotros les estaremos diciendo qué día, ya sin modificaciones, ya ese día estando los tres, se va a llevar a cabo, pero nosotros les estaremos mandando la fecha porque tenemos que ponernos de acuerdo, pero no se lo pierdan porque va a estar genial y vamos a tener un platicatorio en el que vamos a estar hablando precisamente sobre nuestro taller, qué es lo que se va a ver, para que ustedes tengan más conocimiento sobre el tema, sobre lo que vamos a estar tratando, son 3 talleres en uno solo, y para que vayan conociéndonos un poco más y se decidan a inscribirse. Pero va a estar muy bueno y los vamos a estar platicando un poquito más adelante. Sí, las personas que ya dieron el depósito, se les va a regresar su dinero, se va a quedar en stand-by como gusten, pero son un par de semanas a lo mucho. Y pues bueno, gracias por estarnos acompañando. Sigan nuestras redes. Recuerden que tanto en la página de Facebook se quedan estas transmisiones para que puedan verlas posteriormente y compartirlas con las personas de su familia, sus amistades que pudieran llegar a servirle estos temas que tocamos. Así como en YouTube, búsquenos como Terapia y Café. Ahí estarán encontrando todas estas transmisiones con invitados
que siempre nos abonan algo muy interesante. Agradezco mucho, aunque no está presente ya Jesús, el hecho de que nos haya regalado una hora de su tiempo para poder tocar este tema. Ya saben, estamos completamente en vivo y pues las tecnologías de repente nos juegan en contra. Muchísimas gracias y nos estamos viendo la siguiente semana. Cuídense, chicos. Muchas gracias, Dani, Ana Yancy, muchas gracias a Jesús, ya no está, pero las gracias se quedan grabadas. Gracias por el tema, estuvo muy interesante. Si quieren si quieren dejar temas, que tratemos algún tema en específico, pueden dejarlo en los comentarios. Ya tenemos por ahí un tema en YouTube que tenemos pendiente, claro que lo vamos a tomar. Y regreso con nosotros, muchas gracias, estábamos agradeciendo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Esperemos tenerte nuevamente en un platicatorio porque esto está muy interesante. Sí, bueno, muchas gracias. Ya lo dijo Aline, si quieren un tema pueden contactarnos, si quieren que demos alguna plática en especial para ya sea una empresa, un grupo, de cualquier situación podemos hacerlo, damos consulta, los tres estamos calificados para hacerlo, pueden contactarnos a través de las redes, ahí están nuestros números de contacto también, y pues creo que eso es todo. Me parece que otra vez se fue Jesús. Pero muchísimas gracias. Quedó una foto de él, estamos en contacto de parte de él, estaba muy emocionado, qué bueno que estuvieron. Y pues nada, nos vemos la siguiente semana. Cuídense, manténganse a salvo. Bye.